Buen día, ingeniero. Yo voy a realizar la explicación del ejercicio 1. El ejercicio 1 es una empresa de software está considerando traducir su programa al francés. Cada unidad del programa se vende a $50 y su producción tiene un coste variable de $10. Actualmente el tamaño del mercado de productos es de 30.000 unidades al año y la versión en inglés del software tiene una cuota del mercado del 30%. La empresa estima que el tamaño del mercado crecerá un 10% anual durante los próximos 5 años y posteriormente un 5% anual. Crear una versión en francés del programa le costará $6 millones. La traducción aumentará su cuota del mercado a 40% con un horizonte de planificación de 10 años. ¿Con qué tasa de descuento es rentable crear la versión en francés del software? Bueno, tenemos la sección de contexto. El producto y empresa actual. La empresa vende un software en inglés. El precio de venta es de $50. Costo variable por unidad es de $10. El margen unitario es de $40. Bueno, también tenemos el crecimiento de los años, 10% de los primeros 5 años y 5% los siguientes 5 años. Con la traducción del francés, costo inicial es de 6 millones, el cuota de mercado va a aumentar a 40% y el horizonte de análisis que vamos a hacer va a ser de 10 años. Bueno, el impacto esperado es que se va a aumentar la participación del mercado. Bueno, si se analiza si vale la pena invertir $100 millones en traducir el software al francés, considerando que la traducción aumentará la cuota del mercado de 30 a 40% con un mercado actual de 300.000 unidades, que crecerá 10% anual durante 5 años y el 5% en los siguientes 5, con un margen de $40 por unidad y un horizonte de 10 años. La pregunta es, ¿las tasas de descuentos hacen que el proyecto sea rentable? ¿Con qué van? Bien, tenemos el costo fijo de la nueva inversión, el precio unitario de venta, el costo variable unitario. También teníamos esto. Esto inicialmente lo vamos a hacer con los datos del ejercicio. Bien, vamos a continuar con la explicación. Para cada uno de los primeros 5 años va a crecer un 10%, para los siguientes va a crecer un 5%. La cuota del mercado de la versión en inglés es del 30%, con la nueva versión, con la de francés, es del 40%. Bien, el horizonte de análisis de 10 años, el tamaño de mercado va a ser 300.000 por 0.10%. Y luego las unidades vendidas van a ser el tamaño del mercado por el porcentaje de la versión cuando solo está en inglés. Bueno, vamos a hacer, le vamos a sacar el 10% al tamaño del mercado del año anterior y lo vamos a sumar por su mismo resultado. Las unidades vendidas, el costo variable va a ser eh, las unidades vendidas por el coste variable unitario, que es 10%, es $10. Y los ingresos va a ser las unidades vendidas por, las, por el, por el $50 que vale cada software. Vamos a hacer esas operaciones para 10 años. Bueno, también tenemos la versión en francés, que vamos a multiplicar el tamaño del mercado por el 40%, que va a ser con la versión en francés. El coste variable va a ser las unidades vendidas por $10 para cada año. Y el ingreso va a ser las unidades vendidas por $50, que es lo que vale el software. Bien, esta es una tasa de descuento que es opcional. Tenemos la tasa del BAN sin versión en francés. Sacamos el BAN de
18, sacamos el van de todos los ingresos y lo restamos menos el van del coste variable. Aquí es donde está el van de todos los ingresos y aquí es donde está el van del coste variable. Y hemos visto que nos sale el mismo resultado. 33.689.235. Es lo mismo que nos sale cuando lo hacemos en una sola fórmula. También sacamos el van en francés de los ingresos menos el van del costo variable menos eh, el 10%, que es el valor de prueba. Y necesitamos la diferencia. Eh, el ejercicio nos decía hasta qué van es rentable. Nos damos valores, por ejemplo, es un ejemplo de prueba donde va desde 10 a 28%. Con la misma fórmula generamos estos datos. Observamos que hasta 24% es rentable. Es rentable. 26% ya no es rentable. 28% ya no es rentable. Y así para los demás números. De 10 hasta 24, aproximadamente el 25% es rentable. Ahora vamos a mostrar eh, la de Java. Bien, vamos a ejecutar. Bien, voy a explicar directamente el código. Tenemos un array para guardar en los años, tamaño del mercado, unidades vendidas con sin francés, el costo variable, eh, sin francés, los ingresos, unidades vendidas ya con el software en francés, el costo variable con francés y los ingresos con francés. Y luego tenemos un panel para conclusiones, un JTextR para crear las tablas. Usamos JTable de la biblioteca Swing. Tenemos un JText Area para mostrar las conclusiones. Tenemos el método insert data, que es donde se realiza la simulación, con un for vas recorriendo para llenar cada arreglo correspondiente. Tenemos para calcular el tamaño del mercado, para el ejercicio 1 lo pusimos directamente. Para calcular las unidades vendidas, ya hacemos un for y lo vamos añadiendo a nuestro arreglo. Y así va para cada uno correspondientemente. Y bueno, tenemos el método de limpiar arreglo para que en cada simulación que apretemos los datos se inicien en cero. O sea, para todo en cero y se vaya simulando, generando nuevos datos. Y vamos a ejecutarlo. Y tenemos los mismos datos que el Excel. Vamos a simularlo. Nos sale que nuestra diferencia era de 5229774. Nos sale que es 5229745. Esto el Excel lo redondeó, pero
aquí lo está manejando con todos sus decimales. Y bueno, observamos que hasta el 24%, igual aproximadamente el 25%, es rentable el ban. Luego ya genera pérdidas. Son pérdidas. El mismo resultado que el Excel. También podíamos ingresar manualmente. Por ejemplo, si cambiamos el tamaño del mercado, observamos que también hasta el 24% es rentable. Pero aquí ya no está generando 522, 9745, 522, 9754. Podemos ir cambiando cada uno. A ver, el crecimiento del mercado de los primeros 5 años que sea de el 60%. Observamos que ya todo ha cambiado, ya hasta es rentable de hasta el 28% del BAM. Si el mercado crece el 60% en los primeros 5 años. En aleatorios del programa tenemos lo siguiente. Se van a ir generando estos datos aleatoriamente. Y vemos que va cambiando en cada escenario. Con estos datos vemos que igual todo es rentable con una, con una cuota del mercado en inglés del 19%, con la nueva versión del 74%. Eso va a ser más todavía de lo que tiene. Y bueno, los primeros 5 años va a crecer 95% y los segundos 5 años va a crecer 83%. O sea, es mucho más rentable con estos datos generados pseudo aleatoriamente. Ejercicio 2. Para ir a la fórmula del BAN se sigue esta fórmula, el número 1 más 0.1 t, que es el tiempo. Y vamos añadiendo a cada uno. 1 más 0.1 elevado a la 1 y lo dividimos su valor entre el resultado. Y lo hacemos eso 10 veces. Y luego sumamos todos los resultados y ya tenemos el BAN. Y vemos que nos ha salido similar a lo que sale en el Excel. Y en la segunda parte, aquí está. ¿Cuánto vamos? Tenemos el periodo de recuperación de un proyecto es el número de años que transcurre antes de que el flujo de caja del proyecto sea positivo. El periodo de recuperación ignora el valor temporal del dinero. Sin embargo, es interesante ver cómo las diferentes suposiciones sobre el crecimiento del proyecto impactan en el periodo de recuperación. Supongamos, por ejemplo, que un proyecto requiere una inversión de 300 millones de dólares del año cero. Actualmente el proyecto generará flujos de caja durante 10 años y el flujo de caja del año 1 estará entre 30 y 100 millones de dólares. El crecimiento anual del flujo de caja será entre 5 y el 25% anual, ¿ok? Supongo que este crecimiento es el mismo cada año. Utilicen una tabla de datos para ver cómo el periodo de recuperación del proyecto depende del flujo de caja del año 1. Su tasa de crecimiento, ¿ok? El objetivo es analizar el periodo de recuperación de un proyecto. Ese indicador mide cuántos años se tardará en recuperar la inversión inicial con los flujos de caja generados. Se requiere observar cómo diferentes supuestos sobre el flujo de caja inicial y la tasa de crecimiento influyen en el tiempo de recuperación. Tenemos una inversión inicial de 300 millones de dólares. El proyecto dura 10 años. Puede variar entre 30 y 100 millones. Crecimiento anual de flujo de caja será una constante durante los 10 años. Puede oscilar entre 5 y 25%. Respecto al flujo de caja inicial y la tasa de crecimiento anual. Ok. Bien, en Excel tenemos eso. ¿Dónde está? Vale, tenemos esto. 300, aquí es 300.
300 millones. Luego es 15%. Bien, tenemos el flujo de caja del año es de 50 millones, tasa de crecimiento anual es de 15%. ¿Ok? Vamos a generar por los 10 años, el flujo de caja va a crecer 15% anual. Quiere decir que se va a tomar este valor y se va a sacar el 15% y se va a sumar el 66,13 por su 15%. También generamos su acumulativo, que es la suma de sus anteriores, de 107,50 más 63,13%. Y bueno, tenemos la variable de decisión, es si es menor que el original, si el acumulativo es menor que la inversión inicial. Entonces sí, y tenemos la amortización, que es la suma de uno más eh, todos de esta columna. Lo sumamos toda esta columna más uno. Ok. Bueno, tenemos información. Observe cómo se calcula el periodo de recuperación en años para la celda B23, que sería la amortización. Ok. Tenemos la columna D de tablas de datos bidireccional, que muestra cómo disminuye el periodo de recuperación a medida que aumenta cualquiera de las dos entradas. Ok. Para entender esto si el flujo de caja es de 30 y su tasa de crecimiento anual es de 5, se va a tardar 9 años en recuperar la inversión. Y a medida que vas aumentando su flujo de caja, por ejemplo, con 60 millones de dólares, y su tasa de crecimiento es de 5%, vas a tardar 5 años en recuperar. Se va reduciendo a medida que aumenta esto. Con 100 vas a tardar 3 años con una tasa de crecimiento anual de 5%. 3 años. Y bueno, lo más bajo que llega a esto es con 3 años, que es con un 25% y con 100 millones de dólares de caja. Y esto nos quiere decir que a medida que aumenta el flujo de caja y a medida que aumenta la tasa de crecimiento anual, eh, vas a tardar menos años. Vamos a simularlo en Java y nos da el mismo resultado. Disminuye el periodo de recuperación a medida que aumenta cualquiera de las dos entradas. Los flujos de caja, y la tasa de crecimiento en años. Vemos que va a ir reduciendo también. Y estos datos son los mismos que en el Excel. 8776, 76665. Vamos aleatoriamente, vamos a probar con una inversión de 900 millones. Vamos a ver qué tal. Igual, el mínimo de tiempo que vamos a tardar es de 3 años con 25%. Aquí se ha tardado 5 años con 0,15% de tasa. A ver, si aumentamos la tasa, vamos a ver que se va a tardar 5 años en amortizar, en recuperar la inversión. Vamos a cambiar esto a 10%. A ver. Se va a tardar más años si el flujo de caja es de 10 el primer año.
10 millones el primer año. Pero el resultado es lo mismo, que a medida que vas incrementando el flujo de caja y la tasa de crecimiento, se va a ir reduciendo la cantidad de años para recuperar. También teníamos que generar aleatoriamente. Bueno, esto ya genera estos datos aleatorios en cada corrida. Vemos que aquí es lo que más nos generó. Por ejemplo, 10 años para recuperar la inversión. Si 452 millones es la inversión anual, 2 millones es el flujo de caja el primer año y la tasa de crecimiento es de 0,77. Igual se va a ir reduciendo si aumenta la tasa de crecimiento y el flujo de caja. Bueno, para explicar el código de eso, vamos a... Hicimos, manejamos la misma lógica, que es guardar en ArrayList todas las variables, Java Swing para generar las tablas. Así se construye un panel, le das los nombres de las columnas, la cantidad de filas, la cantidad de columnas. Y bueno, en el método insertar datos, es donde se realiza todo el proceso de simulación. Se va a ir iterando para llenar los datos en cada iteración. Eso es importante, limpiar el arreglo, porque esto va a poner todos los valores de los array lists vacíos para que en cada iteración se generen nuevamente los datos. Tenemos para calcular el NPV, que sería el VAN en español. Vale. Tenemos un método para insertar los años, para calcular el tamaño del mercado, para calcular las unidades vendidas, calcular las unidades vendidas. Dos. Este. Este. Bueno, necesitamos el método para simular todos los datos. Tenemos el limpiar arreglo, calcular el VAN, insertar los datos, calcular el tamaño del mercado. Llenar la tabla de datos de comparaciones. Tenemos los flujos de caja. Vamos iterando para hacer la simulación. Tenemos un método para llenar el flujo de caja, que vendría a ser esta parte. Llenar el acumulativo, que vendría a ser esto. eh, Llenar menos que original, donde se realiza la comparación. Y lo vamos agregando al array list. Calcular la suma, que vendría a ser esto, que se realiza la suma de todos los valores que van a estar en menos que original. Y ese método es importante, limpiar la tabla para que se limpie y se ponga el array list en vacío, y cada que se genere, se haga correr la simulación, se empiece desde cero los datos, y no estén con los datos anteriores. Pero esa sería la explicación. Muchas gracias.